Hace algunos años atrás, cuando estaba haciendo parte del ministerio en Life Church, tuve la oportunidad de ir a Chihuahua, México. ¿Cuántos son de Chihuahua? Come on! Make some noise if you're from Chihuahua. Usted va a reconocer a los de Chihuahua, porque en Chihuahua te hablan así como que... No, en Chihuahua. Entonces, tuve la oportunidad de ir a Chihuahua, particularmente a la sierra. Algo muy interesante que pude conocer ahí fue la cultura y un poco ver la necesidad que había, particularmente de lo que tiene que ver con compartir el Evangelio, pero fue con un grupo de americanos y uno de ellos, su nombre es Andrew. Y Andrew, en una oportunidad que tuvimos de conversar, me cuenta su historia. ¿Okay? ¿Cómo él llega a Life Church? Esa fue la pregunta. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Entonces me cuenta que en una ocasión él por muchos años había pertenecido a la iglesia mormona y de pronto se alejó de la iglesia, se alejó de Dios, y en una ocasión particular lo que sucede es que va manejando por Bangerter, por la calle principal, y justo se detiene en un semáforo que hay en la esquina de Bangerter con la 4700 Sur. Y dice que está parado ese día domingo en la mañana en el semáforo, y la palabra que usó literalmente fue, la casualidad es que justo dio rojo y yo miro casualmente hacia la derecha y veo esta iglesia. Y decido, por alguna razón, casualmente entrar a la iglesia, y casualmente, cuando escucho el mensaje era para mí. Y hay personas que, claro, pueden decir, wow, qué casualidad todo esto, pero en términos generales hemos experimentado muchos de nosotros circunstancias casuales. No sé si le ha pasado. O sea, hay una definición que yo creé referente a las casualidades. ¿Okay? Así defino yo casualidad. La casualidad son actos aislados donde el universo se confabula para beneficiarme o castigarme. ¿Cuánto le ha pasado eso? Donde el universo es como que ese día te levantaste y el universo está confabulado en contra tuya. O puede ser que no está confabulado en contra tuya, sino que está a favor tuyo. Y es como todo funciona de la manera correcta. Todos hemos tenido historias casuales. Quizás tu esposa o tu esposo se conocieron de manera casual. Qué casualidad que justo haya ido a esa fiesta y era prima de mi primo. Pero primos lejanos, porque si no sería raro eso. Pero en fin, le ha pasado, ¿cierto? O quizás fue el trabajo, fue, qué sé yo justo iba pasando y me encuentro con una persona que me preguntó la hora y casualmente esa persona era mi jefe y justo el jefe que yo iba a tener y entramos junto a la oficina y casualmente fue quien me entrevistó. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué casualidades! Ahora, ¿les puedo hacer una confesión en esto? Yo les voy a confesar algo referente a las casualidades. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en algo completamente distinto. Yo creo en las citas divinas. Entonces déjenme definirle desde mi punto de vista a qué yo llamo citas divinas. Es un orquestamiento que Dios hace para ponernos en situaciones o circunstancias que nos acercan a su voluntad. Esto para mí son estas citas divinas. Es como que en cierta manera Dios va a orquestar una serie de circunstancias para ponernos en situaciones en donde nosotros nos vamos a ver confrontados a tomar una decisión en base a si quiero acercarme o no. Y muchas veces o tomamos la oportunidad o nos alejamos. Ahora, si hay un libro que habla de en este caso de estas citas divinas o situaciones circunstanciales, por llamarlo así. Hay un libro particular que habla de esto, es el libro de Esther. Es una historia particular, es la historia de una mujer, ¿ok? Y el contexto en donde se encuentra este libro es bien interesante. Han pasado 100 años desde que Judá... 100 años, ¿ok? 100 ha sido exiliado. Y algo interesante referente a esto es que
muchos judíos regresaron, que era la promesa de Dios, iban a regresar del exilio en el año 70, muchos regresaron, pero también hubieron judíos que no volvieron. Ahora, el libro nos cuenta una historia de un grupo de judíos que vive en Susa, la capital del imperio persa. Ahí es donde se centra el contexto de esta historia. Y los protagonistas de este libro son dos, Esther y Mardoqueo. ¿Ok? Esther y Mardoqueo. Esther es una mujer bien particular, y voy a profundizar en el Mardoqueo, es el tío de Esther. Ahora, en esta misma historia tenemos otros personajes. Tenemos al rey Jerjes, que es el rey de este imperio. Tenemos a Amán, que en este caso particular es el villano de la historia. Y este libro es interesante porque algo particular de él, no sé si usted lo sabía, pero es que jamás se menciona a Dios. Interesante, ¿eh? Jamás se menciona a Dios. Y esto es una técnica brillante del autor en lo que tiene que ver con la narrativa que él hace. ¿Por qué? Porque nos invita a ver a Dios obrando. En cierta manera nos invita a ver estas casualidades y entender que son más que casualidades. Son estos orquestamientos que Dios va a realizar para que nosotros podamos unirnos a su voluntad. De hecho, la historia está llena de coincidencias. Y usted va a ver este patrón una y otra vez que se van dando en base al conjunto de esto. Y esa es la idea que el autor tiene, que el lector pueda ver a Dios obrando a través de esta circunstancia y que a través de eso yo pueda aprender algo particular. ¿Okay? Ahora, la historia, yo creo que esta historia fue escrita para los hispanos. ¿Sabes por qué? Porque empieza con una fiesta. Pero no cualquier fiesta. A ver, ¿cuánto ha sido lo más que ha estado de parranda usted? A ver, piense, quiero que lo piense. Piense, lo más que ha estado de parranda. Ok, una semana. Wow, yo me acuerdo cuando era joven, una semana y me levantaba y ¡pum! Y al otro, una semana. Wow, y después con el dolor de cabeza, Dios mío, que me parte. Así, esta fiesta, 108 días. Se las bailaban todas ahí. Bachata, lambada, de los 80, de los 70, de todo bailaban ahí. Invitaron, creo, a Juan Luis Guerra, pero en ese tiempo no era cristiano. 108 días bailando ahí. Y de pronto, al rey Jerjes se le ocurre, y está allá. Como que en Chile decimos, se le empezó a entrar agua al bote. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaba medio doblado, así como que... ¿ah? Se equilibraba con un pie. ¿Ah? ¿Ha visto eso, cierto? ¿O le ha pasado? Que se empieza a equilibrar con el pie. ¿Ya? Entonces, ahí estaba Jerjes, ahí está, Dios mío. Entonces, de pronto, como tenía varios invitados, se le ocurre, porque yo pienso que era medio hispano. Algo de hispano tenía Jerjes, y dice, me quiero lucir. Ahora sí, mándenme a traer a mi mujer, porque era él tenía una esposa, Vasti, increíblemente hermosa. Entonces él se quería lucir, quería que todo el mundo pudiera observar la belleza. Entonces, y Vasti tenía, mire, si estos eran tan parranderos que Vasti había hecho una fiesta solamente para las mujeres. Así de fiesteros eran ellos. Entonces, cuando mandan a llamar a Vasti estaba yo creo que estaba también media, ¿ah? Y dice, no quiero ir. Oh, y Jerjes se enojó. Porque se sintió avergonzado. Yo soy el rey y mi esposa no quiere venir. Entonces se molestó tanto que se separa de ella, la saca. No se nos dice lo que pasa con ella, sino que los consejeros le dicen, no deje que esta mujer le haga esto. No deje que su mujer le ponga el pie encima. Y ese era el mensaje de hoy día. No. A veces yo me debería quedar callado con los pensamientos que me vienen a la cabeza. Entonces, lo que pasa, como les decía, es que los consejeros le dan ese consejo y él se separa. Y como yo creo que estaba medio borrachín el pobre, ya renunció, pero ya la semana empezó a escuchar Arjona. Empezó a escuchar Arjona y empezó a echar de menos a Vasti. Entonces, pero no podía volver porque...
no podía volver con ella. Entonces está en esta situación y de pronto a los consejeros, nuevamente, los consejeros se les ocurre, ¿usted cree que el mi universo es algo? No, no, no. A los consejeros se les ocurre hacer un concurso de belleza. Y empiezan a traer un montón de mujeres y él iba a escoger a la que iba a ser la próxima reina. Y dentro de estas mujeres, ¿adivina quién estaba ahí? Esther. Esther es la ganadora. Ahora, ella entra al palacio, qué sé yo, y se casa con el rey y se transforma en la reina. Pero la historia continúa y de pronto se nos cuenta una situación particular, bien coincidente nuevamente, en donde Mardoqueo, el tío de Esther, escucha a algunas personas que estaban confabulando un complot para asesinar al rey. Entonces de pronto él le advierte al rey toda esta situación y se salva la vida del rey. ¿Ok? Luego de esto la historia continúa y aquí es donde se nos introduce a Amón, quien es puesto como el segundo después del rey. ¿Okay? Tenía una autoridad tremenda. Y este hombre era tan orgulloso que no se le ocurre otra idea más que promulgar un decreto donde toda persona que pasara enfrente de él, con excepción del rey, se arrodillara ante él. Entonces un día Amón va pasando y Mardoqueo estaba ahí y Mardoqueo decide no arrodillarse. Y esto hace que Amón... esto molesta muchísimo a Amón. Muchísimo, muchísimo. Al punto que Amón convence al rey para que se haga un decreto y que de esta manera todos los judíos fueran asesinados. Entonces se establece una fecha en particular donde todos los judíos iban a ser asesinados. ¿Ok? Y en medio de este contexto es la historia que quiero contarles hoy día. Está en el capítulo 4 donde vamos a tomar. Ya se ha promulgado el decreto y se ha enviado las cartas a los distintos gobernadores para que apliquen esta ley de asesinar a los judíos. Y aquí retomamos en Esther capítulo 4 versículo 1 y nos dice lo siguiente. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, se arrojó cenizas y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se le permitía la entrada a nadie por la puerta del palacio vestido de luto. No se dejaba entrar a personas que vivían vestidas de esa manera. A medida que la noticia continúa del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban. Y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Y todo este contexto, lo que vemos con Mardoqueo y lo que vemos con el grupo o con la gente que empieza a escuchar esta noticia de vestirse, es una expresión física, ¿okay? El vestirse con tela áspera, el lanzarse sobre cenizas, es una expresión física del dolor que están experimentando. Y lo que vemos es que hay una expresión de dolor en la actitud de Mardoqueo. El rasgarse las vestiduras, el hacer todo esto, él está mostrando el dolor que hay. Pero más aún, se nos está diciendo que esta noticia comenzó a expandirse y esto va afectando a mucha más gente. Fíjense que ya no es solo Mardoqueo, sino que es la comunidad entera de judíos que está recibiendo la noticia. Hay una actitud que la gente está tomando referente a lo que ellos van a experimentar. Sus vidas están en peligro y obviamente esto es un decreto real, no es una cuestión de que es un simple murmullo que hay por ahí. No, este es un decreto real. Es una situación compleja. Ahora, yo no sé si se ha encontrado usted en una situación como esta. En una situación en donde la circunstancia es desalentadora. Se ha encontrado una situación como esta, donde la noticia de por sí automáticamente te pone en una postura donde pierdo la esperanza, donde no sé lo que voy a poder hacer, donde, qué sé yo, estaba todo bajo control y de pronto lo único que me queda hacer al recibir esta noticia es llorar desesperadamente, porque no hay nada más que pueda hacer. Ese es el contexto que Mardoqueo está experimentando y que los judíos están experimentando.
una situación desesperada, una situación difícil. Versículo 4 continúa y dice lo siguiente. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él se rehusó. Fíjense que ahora Esther es quien se entera, pero no de lo que está pasando, sino de cómo Mardoqueo se encuentra. La gente le ha dicho, hey, Mardoqueo está llorando, está vestido con tela áspera, está de luto, está con ceniza en su cabeza. Lo están poniendo al día a ella. Y hay que entender algo que no se los mencioné al principio intencionalmente, pero Esther en este caso particular no se nos menciona absolutamente nada de los padres de Esther. No se nos menciona. Lo único que sabemos y los personajes que se nos presentan son Esther y su tío. Y lo más probable es que al parecer Mardoqueo ha tomado esa figura paterna. De hecho, es Mardoqueo quien anima a Esther a que vaya a este concurso de belleza para ser la reina. ¿Okay? Entonces, hay una relación cercana, hay una relación íntima. ¿Por qué? Porque son familiares. Versículo 5 continúa y dice lo siguiente. Luego Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Y fíjense lo que pasa. Mardoqueo lo puso al tanto, continúa. Y Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Hasta le dijo el momento exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo continúa. Le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió, y aquí pongan atención a esto, le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac, y fíjense esta parte que es interesantísima, que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e intercediera a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Interesante la historia hasta este punto. Ahora, cuando Esther envía, en este caso, a Atac, su siervo, a averiguar todo esto, vemos que Esther se le da la noticia de todo lo que está pasando. Ahora ya se le amplía todo esto, ¿ok? Ahora, aquí hay algo bien particular, porque cuando esta historia comienza, algo que pasa, que el autor nos lo dice, yo creo que no es coincidencia, es que cuando ella se presenta a este concurso de belleza, nunca dijo que era judía. Entonces, hasta ahora el rey, que fue el que autorizó en este caso este decreto, no sabe que la vida de su esposa está en peligro. Y lo que está pasando es de gravedad, es un problema. Y Mardoqueo o en este caso lo que vemos aquí es que Mardoqueo está confrontando a Esther. Y la está confrontando a tomar la decisión de usar su posición. Esa es la confrontación. En términos generales, lo que está haciendo Mardoqueo es que, hey, tú estás en una posición y deberías usarla. Ahora, recordemos esto, que Esther es la reina, tiene el oído del rey. Y de cierta forma, ella podría hacer algo. ¿Ok? Y a veces nosotros cuando observamos esta historia y cuando la leemos nos olvidamos de pensar en ciertos detalles, que aquí hay un contexto que quizás nosotros no conocemos. Hay una cuestión cultural que quizás para nosotros no es familiar, ¿ok? La cultura en este caso es distinta. De hecho, miren la respuesta que Esther da. Versículo 10 dice lo siguiente. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le dijera lo siguiente. Todos los funcionarios del rey, incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se presente ante el rey, ante el patio interior, sin haber sido invitado, esta parte es clave, está condenado a morir. A menos que el rey extienda su cetro de oro. Y el rey, en este caso a mí,
no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Dag le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Yo no sé si usted puede ver lo que está pasando aquí, pero en medio de este contexto, Esther entiende la posición de su tío y entiende lo que su tío quiere que ella haga, pero desde donde ella está parada, desde la visión que ella está teniendo en base al contexto que ella conoce, que ella experimenta y a las circunstancias, ella está diciendo una frase bien simple: no puedo. Yo sé que tú necesitas mi ayuda, pero no puedo. Yo sé que tú quieres que yo vaya y hable con el rey, pero yo no puedo. Esa es la visión que en este minuto ella está teniendo. Y miren, esto es algo que muchos de nosotros nos encontramos en distintas ocasiones y en distintos contextos. Y quizás no es la posición de no puedo, pero puede ser que lo que pasa es que no sé. Lo que pasa es que no tengo. Lo que pasa es que no me dejan. ¿Se fijan? Y la realidad es esta. Cuando nos paramos en esta vereda es porque medimos, en este caso, las cosas en base a otros. En base a lo que otros, y le entregamos el control a otros. En base a lo que otros hacen, así es donde yo me mido. Y le entrego el control de ciertas circunstancias a otro. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso yo le estoy dando la autoridad a otra persona? ¿Por qué en este caso le estoy dando la posibilidad a otra cosa particular que tome influencia sobre mí? En este caso es el rey quien debe permitir. Pero muchos de nosotros nos quedamos en ese no tengo, porque pienso que si tuviera, entonces podría. O no sé, porque pienso que si yo supiera, entonces podría. Y nos limitamos. Nos limitamos a ciertas cosas cuando Dios nos está en situaciones circunstanciales empujándonos a hacer algo. Y aquí está el punto, mis queridos amigos. La verdad es esta: le ponemos la responsabilidad a alguien o algo para no tomar la nuestra. Me desligo de la responsabilidad. Porque lo que pasa es que yo no puedo hacer, yo en mi matrimonio no puedo hacer nada. La responsabilidad es del otro. En esta situación yo ya no sé qué hacer. Fíjense cómo sacamos la responsabilidad nuestra. Y aquí está el punto, es que comenzamos en cierta manera a vernos como una víctima de las circunstancias, de individuos, de qué sé yo, posiciones, de mi trabajo. Me empiezo a ver como una víctima. Yo he escuchado muchísimas veces esto: yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. La responsabilidad no es que yo no quiera, es que la culpa es de mi trabajo. Entonces, en cierta manera, sacamos la responsabilidad para que la gente nos mire como víctima y nos diga: ay, pobrecito, pobrecita, mira que no puede. Wow. Hay gente que me ha dicho lo siguiente, ¿ok? Cosas como: no, lo que pasa es que hoy día yo no puedo servir porque no me siento bien. ¿Y qué hago yo si no me siento bien? ¿Se imagina que yo le diga: hoy día yo llego, entro y digo, no me siento bien? ¿Se fija cómo nos hacemos víctimas de circunstancias o de individuos y ponemos la responsabilidad? Mira, si yo pudiera, en verdad, lo haría, pero... Y este es el punto. Me pierdo oportunidades, no por lo que realmente puedo hacer, sino por lo que creo que no puedo hacer. Es una idea en mi cabeza. Y me he convencido de que no puedo, me he convencido de que no tengo. Hay individuos que ya no dan porque se convencieron, de que no tienen. Y viven en pobreza. Porque no tienen para dar a la iglesia y por ende no tienen para nada.
No puedo. Entonces no se involucran en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Y hay gente que sirve en la iglesia y en cierta manera esa gente que sí sirve en la iglesia, al parecer tiene más tiempo que usted. Es decir, 25, 26 horas al día. ¿Se fija? Decíamos que la primera semana yo les dije que una decisión es por amor o por egoísmo. Y quiero que entienda esto. Pararse en la vereda de víctima es una decisión egoísta. Cuando yo me paro desde la vereda del egoísmo, me pongo como víctima, pobre de mí. Y eso, en este caso, es lo que está haciendo Esther. No puedo. El rey me tiene que autorizar. Entonces, aquí sale la autoridad de Mardoqueo paternal, en cierta manera, y quiere hacerla despertar. Entonces, dice lo siguiente. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que porque estás en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Lo primero, en cierta manera, que Mardoqueo quiere que ella pueda entender, hacerla despertar de esta ilusión de que me gusta, me guste o no, quiero o no, creas que vas a escapar o no. Muchas veces esta idea es simplemente la creación de algo completamente sin un fundamento que mi mentalidad víctima me hace. Y hacemos una idea falsa de las circunstancias. Me creo una idea que no es real. Yo me voy a salvar. Lamentablemente yo sé que ustedes van a morir, pero qué triste. No puedo. Insisto, nos creamos una idea falsa y nos convencemos de esa realidad. Y vivimos en este mundo. Nos creemos el cuento, ¿por qué? Es que no me puedo involucrar, no vamos a experimentar las consecuencias de mi separación. Lo que pasa es que yo no tengo tanto tiempo para orar y eso me hace pensar a mí que simplemente con lo poco que yo oro va a ser suficiente. Y de pronto no me doy cuenta cómo ya me he alejado de una manera terrible en mi relación con Dios. Y nuevamente, ¿qué hacemos? Responsabilizo el trabajo, responsabilizo mi matrimonio, responsabilizo a mis hijos. Lo que pasa es que mis hijos me necesitan en este tiempo. Ahora, vemos que Esther está haciendo eso y Mardoqueo la está despertando y le dice, hey, no creas que porque no haces algo no vas a pagar las consecuencias. Van a haber consecuencias de esto. Versículo 14 continúa y dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe? Y esta parte es fundamental. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Ahora, todo este libro para mí se reduce en este versículo, en esta parte. Esta parte es el centro, el núcleo de esta historia. ¿Por qué? Porque de algún modo se nos recuerda que algo va a pasar, quiéralo o no, pero por sobre todas las cosas se nos hace ver algo que es fundamental. Y lo puse de esta manera. Mi contexto no es un pretexto, es una oportunidad. Lo voy a repetir porque si hay alguien que hoy día no quiso escuchar esto, puede que hoy día no lo quiere escuchar, pero te lo voy a repetir. Mi contexto no es un pretexto, es una oportunidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vivimos de pretextos en vez de tomar la oportunidad. Puede que hoy, en este trabajo que tú te encuentras, o en esta situación en tu matrimonio, o en esta situación en el lugar donde te encuentras, en tu contexto, ya sea que te estás moviendo, que te quieres mover, o que estás pensando en quedarte en este lugar, o que estás decidiendo venir a una iglesia como esta. Puede que todo esto no sea simplemente algo casual, sino que sea una cita divina que Dios está poniendo para que tú puedas darte cuenta que Él te está dando una oportunidad. Una oportunidad de no solamente hacer algo en ti, sino para que
podamos ver la gloria de Dios en medio de una circunstancia que quizás nunca me imaginé que se podría dar. En cierta manera, no es casual que estés pasando por lo que estás pasando. No es casual que esta circunstancia se haya dado. No es casual, de hecho, que hoy día hayas venido a este servicio. Es más, no es casual de que estés escuchando este mensaje. Y lo que está pasando no es para que te transformes en una víctima, sino que cambies tu manera de ver las cosas y te transformes en un protagonista. Quiero que piensen en esta pregunta. ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuál es mi contexto? Y entendiendo, tengo que hacerlo de manera personal, ¿cierto? ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuál es mi contexto? Y entendiendo esto, debo pensar en que si tengo un pretexto para no hacer nada, o estoy tomando la oportunidad, estoy viendo la oportunidad que se puede dar para mí. ¿En dónde estás tú? En este contexto. ¿Estás usando un pretexto o estás tomando la oportunidad? La invitación que Mardoqueo hace es algo conocido dentro de la psicología como el cambio de observador. Es en cierta manera en donde yo estoy viendo las cosas de una sola manera y necesito de alguien o de algo que me ayude a mirar las cosas de una manera distinta. Esto es posible. Esto se puede hacer. Pero no son quizás las circunstancias que yo estoy viendo, quizás no es la única alternativa, puede que hayan más. Y para hacer un cambio de observador, para mirar las cosas de cierta manera, no se puede hacer pensando en lo que puedo hacer. Por ejemplo, si yo tengo un problema de obesidad, no puedo decir, bueno, lo que tengo que hacer es ir al gimnasio. Porque si vivo en el hacer, en algún minuto no lo voy a querer hacer. Para poder hacer el cambio de observador, se hace respondiendo a una pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Y usted me puede decir, bueno, o en palabras de la reina Esther, yo soy una judía. Y claro, las palabras de Mardoqueo, como les digo, en este caso, en este quién soy, para ella pueden ser una situación particular de lo que ella es, pero voy muchísimo más allá. Alguno puede decir, bueno, yo soy una madre, yo soy un hijo, yo soy un trabajador, yo soy un arquitecto, yo soy un profesional. Esther estaba diciendo, yo soy una judía, yo soy sobrina de Mardoqueo. ¿Y nosotros? ¿Qué decimos a esa pregunta? ¿Qué decimos a la pregunta? ¿Podemos reconocer quiénes somos? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta que tú tienes? ¿De quién eres tú? Y cuando hacemos esta idea de decir, soy un trabajador, soy una madre, soy un padre, soy un hermano, son adjetivos calificativos que me estoy poniendo. Me estoy calificando en una situación particular, pero lo que tengo que entender, y sobre todo los que somos hijos de Dios, tenemos que entender un principio. ¿Quién soy yo? Porque esto es algo que se nos olvida constantemente. ¿Quién soy yo en Cristo? Y sigo pensando que soy un trabajador, sigo pensando que soy un pecador, sigo pensando que yo no puedo, y vivo como una víctima. Y me olvido que cuando yo invito a Cristo a ser el Rey de mi vida, soy un hijo de Dios. Y cuando entiendo que soy un hijo de Dios, ¡wow! Es que todo cambia. Cuando yo entiendo y empiezo a filtrar todas las cosas a través de
quién soy, soy un hijo de Dios, entiendo el propósito para mi vida. ¿Dónde estoy? En cada lugar que vaya, cada conversación que tengo. No es una simple conversación, no es un simple actuar. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Se transforma en una oportunidad. Y cada decisión, cada acción se basa en quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Y por ende voy a actuar como un hijo de Dios. Y cuando, mi carnalidad me quiera devolver a ser una víctima, no. Yo soy un hijo de Dios. Y voy a ser fiel a Dios. Y en esta circunstancia voy a creer que Dios tiene el poder para glorificar su nombre. En mi situación, legal aquí en este país, en mi situación marital, en mi trabajo, en mi economía, yo voy a creer en un Dios. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y hay tantas promesas que uno puede ver en la palabra para los que son hijos de Dios. Cuando Esther comprendió esto, wow, su respuesta es clarísima. Mire, versículo 15. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Si me echan, me van a echar. Si se va a enojar conmigo, que se enoje. Porque hoy día a veces nosotros, lo que pasa es que yo no puedo hablar de esto en la escuela porque el director se enoja. Yo no puedo hablar de esto en mi trabajo porque no me lo permiten. ¿Se fija la víctima? No, lo que pasa es que yo no puedo hacer nada ya en mi matrimonio porque ya está completamente arruinado. Yo la verdad es que no puedo dar porque estoy lleno de deudas. Fíjense los verbos que usamos para definirnos. Estoy lleno de deuda y vivo en deuda. Mi matrimonio está muerto, entonces lo mato. No me dejan hablar, entonces me callo. Les voy a resumir la historia como termina, bien simple. Esther hace lo que hace, el rey le extiende su cetro, ella entra y lo invita. El rey le dice alguna frase bien interesante: pídeme lo que quieras, mamacita. Entonces él aprovecha la oportunidad y le dice: quiero invitarlo a una cena, a ti y a Amán. Y lo invita a una cena. Ahora, pídeme lo que quieras. No, vengan a una siguiente cena. Lo invita a una siguiente cena y en la segunda cena ella le confiesa todo esto, cómo Amán ha levantado toda esta conspiración para asesinarla a ella. Y él lo hace personal. Amán me quiere matar a mí. Y el rey, cuando se da cuenta de todo esto, como era un decreto y en estos tiempos por alguna razón los decretos no se podían eliminar de esa manera, eleva un siguiente decreto donde los judíos se podían defender. Y por causa de esta situación y por causa de este contexto, cuando llegó la fecha, los judíos se defendieron y no fueron asesinados. ¿Todo por qué? Porque una mujer, en una circunstancia que quizás fue completamente circunstancial, valga la redundancia, ella tomó la oportunidad que se le dio y creyó que ese era el momento para ella. Y cuando ella creyó eso, Dios se glorificó. No solamente para salvarla a ella y a su tío, sino a cientos y miles de judíos. Ahora la pregunta que yo te hago es: ¿cuál es la oportunidad que se está presentando, pero que pueda estar desperdiciando? ¿Cuál es? Quiero que mediten esto un poco. Quiero darle unos segundos para que piensen en esto. ¿Cuál es esa oportunidad? Marcos, lo que pasa es que esta situación en mi trabajo es compleja. No. Lo que pasa es que yo en verdad no puedo. No. Otra pregunta. ¿Logras ver que no es casualidad que estés donde estés? ¿Que esté pasando lo que está pasando? Puede ser que hoy día el Señor te está diciendo: hey, toma la oportunidad. Porque he confabulado
todo un universo para que llegara a este punto, única y exclusivamente para que tú puedas ver mi gloria. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a ser una víctima o un protagonista? ¿Vas a dejar que las circunstancias te definan? ¿O vas a hacer que tu contexto como hijo de Dios te mueva a la dirección que Dios quiere llevarte? Porque te insisto, no es casual que hoy día estés en la situación que estás. Dios tiene un plan y un propósito. Y eres tú quien debe tomarlo. Cierra sus ojos. Jesús, en medio de las distintas circunstancias que hoy día podamos estar pasando, siento que no es casualidad para nada que hoy día estemos aquí escuchando este mensaje. Hay alguien que necesita saber que tú le estás dando una oportunidad para salvar su matrimonio, una oportunidad en su trabajo, una oportunidad en sus finanzas, una oportunidad, Señor, en esas relaciones, en circunstancias familiares. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévenos a cambiarnos en la posición que estamos viendo las cosas. Y que no nos posicionemos, Señor, como una víctima que no ve oportunidades, sino que seamos capaces de tomar protagonismo. Espíritu Santo, recuérdanos que más que un padre, una madre, que más que un trabajador, soy un hijo del Dios Altísimo. He sido apartado para cosas grandes. Recuérdanos, Señor, el llamado que tú pusiste en muchos de los que están aquí cuando eran jóvenes, Señor. Quizás cuando recién te conocieron. Y que es tiempo de ponerlo en la acción. Que no es casualidad que en un momento como este esté escuchando un mensaje como este. Simplemente para recordarme, yo tengo planes y propósitos para tu vida, dice el Señor. En tu familia, con tus hijos, en tu empresa, en tu trabajo, con tu salud, con tu futuro. Yo tengo planes y propósitos, dice el Señor. Mientras todos los ojos están cerrados, quiero darte la palabra que el ángel de Jehová le dio a Josué. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Quiero tomar el desafío, Señor. Padre, bendícenos de regreso a nuestros hogares, que la bendición de lo alto pueda recaer sobre cada uno de nosotros, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que salgamos de esta puerta como victoriosos, como protagonistas, y no como el diablo nos quiere, víctimas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Dios.